episodio como el de Alberto Fernández es una traición, es una estafa. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Tenemos un nivel de pobreza en la infancia que pasa el 60%, y el anuncio del gobierno no es asegurarle a la infancia las condiciones materiales mínimas, sino protegerlo de la ideología de género. Sean felices como puedan, cada uno, arréglenselas. Ustedes sean felices, que nosotros acá cuidamos que no haya perspectiva de género. Sí. Pero Diana, ¿a vos te sorprende eso? Porque en campaña electoral había sido muy claro Milei y Victoria Villarroel, digamos, la fórmula que estaba en campaña, respecto a que iban a hacer eso, digamos, ¿no? Y digo, yo no sé era muy claro que había una cuestión de convencimiento ideológico, ya no solamente de lenguaje inclusivo, sino de lo hay terminar con todo eso. Sí. Y de alguna manera ellos dicen, bueno, los electores nos respaldaron, el 56%, aunque sabemos que no necesariamente el 56% que lo votó avalan todo, el 100% de lo que plantea el gobierno, pero indudablemente también algo pasó que en la sociedad permeó ese concepto. Esa hostilidad, tal vez porque otros sectores se sintieron más desprotegidos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay algo sobre lo cual reflexionar, y es cómo se vio desde lugares donde estas políticas no llegaban. Porque hubo una prédica de me ocupo de los pobres, me ocupo de los desocupados, me ocupo de las mujeres que sufren violencia, me ocupo de las infancias, junto con un abandono y con el aumento en indicadores de pobreza, de desocupación y de violencia. Entonces, esa ruptura entre el discurso y lo que había en el barrio, las acciones, lo que estaba disponible para las personas de a pie, yo creo que esa ruptura, que también es una ruptura del contrato electoral, porque el contrato electoral del gobierno anterior era paritario, gobierno de mujeres, feminista, se acabó el patriarcado, Ministerio de la Mujer, había mucha expresividad en torno a esta voluntad y las cosas no llegaban. Las acusaciones solo llegaban cuando había afinidad política y cuando no había era como un castigo. Bueno, si esto es percibido por la sociedad y si es percibido entre personas a las que no les importa este tema, sino otros, por ejemplo, después de la pandemia o durante la pandemia, la desocupación. Esa fue una herida sobre la sociedad enorme que no se reparó, que no se atendió apropiadamente, que incluso no se reconoció. Porque, bueno, ahora volvemos a la normalidad y no volvemos igual. No volvemos como habíamos partido, porque mucha gente que sobrevivía con su trabajo cotidiano descendió varios niveles en su modo de vida, en la accesibilidad de sus derechos. Las personas jóvenes, las adolescencias y juventudes, porque vos decías antes que yo comencé a activar en el feminismo mucho antes del kirchnerismo. Sí, claro, empecé en la dictadura, a fines de los 70. Entonces, por supuesto, tengo para comparar muchos niveles de democracias y de dictaduras, pero también doy la bienvenida a ese movimiento que fue la marcha Ni Una Menos, como un nivel de tolerancia donde accedieron muchísimas personas, adolescentes y jóvenes, a pensar cuál era la agenda del feminismo. ¿Cómo? ¿El feminismo se ocupa de que no nos violen, no nos maten, no nos peguen, no desaparezcamos en las redes de prostitución? Bueno, entonces quizás es una posición para tomar, y las adolescentes, muchísimas, las tomaron. La marea verde no estaba compuesta por señoras de 60 y 70 años, estaba compuesta fundamentalmente por chicas y chicos también muy jóvenes. Entonces doy la bienvenida a esos nuevos ingresos, porque esto multiplicó realmente la visibilidad y el discurso, renovó el discurso del feminismo, lo renovó con otras expresiones. Cuando vos me preguntás ¿qué significa en este contexto de haberse entusiasmado con un proyecto social que era transversal a todas las ideas políticas? Esta era la idea, que fuera transversal, y que proponía centralmente, luego de obtenido el derecho al aborto, que era, por supuesto, una
ambición de décadas del feminismo, tener el derecho a tomar decisiones sobre la propia posibilidad de gestar o no gestar, producto de una relación sexual, a veces consentida, a veces no, que las mujeres tuviéramos esa libertad personal. Logrado esto, se dijo, bueno, el feminismo está sin agenda, ahora, ya está. De ninguna manera, el feminismo comenzó a trabajar en un modelo diferente de sociedad, con la experiencia precisamente de la pandemia, vinculado con el cuidado. Transformémonos en una sociedad del cuidado. Pongamos el cuidado en el centro, no la vida financiera, no otro tipo de problemas que afectan y benefician a pequeños grupos sociales y que acá no derrama nada el vaso, ya lo sabemos, se ha probado muchas veces que el enriquecimiento de unos no significa mejor calidad de vida para otros. Entonces, esa idea de una sociedad del cuidado hace visible que en la supervivencia muchas mujeres pusieron su tiempo, su dedicación, por ejemplo, en los comedores populares. Pedir que esas mujeres que han sostenido la supervivencia en los barrios sean reconocidas como trabajadoras sociales es un pedido digno, un pedido que debería llamarnos la atención. En lugar de eso es no solamente las trabajadoras informales, las trabajadoras, los trabajadores informales que sostienen la vida, sino muchos otros que van a ser barridos porque son reemplazables, porque no son útiles para cierto tipo de modelo de acumulación económica, no de distribución. Entonces, el peligro realmente lo conforma un modelo de sociedad que pone el cuidado en el centro, que nos habla de una ética de la responsabilidad, que nos dice que tenemos que pensar que hay una comunidad y no individuos aislados, cada uno cuidando de sí mismo. No parece que fuera precisamente un modelo peligroso, salvo que queramos una sociedad basada en individuos que se cuidan a sí mismos, porque el que no se cuida se va muriendo y es mejor dejar morir que matar. Tenemos un plan B. Si joroban mucho, salimos a la calle con las armas, ya se están equipando. Pero basta con dejar morir a los que no tienen cómo defenderse solos. Con eso vamos dejando solamente en responsabilidades sociales a los que puedan defenderse por sí mismos. En este contexto de abandono de lo social y en este contexto de duelo por la pérdida de aquellas políticas que habíamos logrado instalar y que hacían, creíamos nosotros, a mejor calidad de vida, un episodio como el de Alberto Fernández es una traición, es una estafa. Es parte, él fue descubierto porque está sospechado de una estafa. Bueno, de un caso de corrupción, claro. Este episodio es parte de una estafa entre el sujeto público, su discurso, etcétera. Y lo digo, en mi caso, yo estoy muy lejos del kirchnerismo, ideológicamente y en mi práctica cotidiana, si bien creo que hay que reconocer muchos logros, y sería necio no reconocer esos logros, pero no fui una activista del kirchnerismo. Muchas compañeras feministas fueron activistas, defendieron un modelo político, defendieron un partido, aceptaron votar sujetos porque ese partido se los proponía, que jamás habrían elegido por su propia cuenta. Se disciplinaron partidariamente para un proyecto que pensaban que era más afín con sus ideas y se encuentran con esto. Y la sensación es de una profunda estafa, una decepción, una conmoción, porque no era algo esperable, porque pocas veces es esperable ese sujeto que en lo privado es un sujeto violento que se expresa en lo público como un sujeto violento. Esto está en los términos de la hipótesis. Hablamos de presunta víctima, presunto agresor, por supuesto, no es algo que esté probado. Lo que hay es una acumulación de datos que de por sí, como acumulación de datos, incluso para quienes defendieron en el primer momento, no, es una persona que no sería capaz de un hecho de esta naturaleza, bueno, hablarán los datos, porque las verdades del mundo nos dan muchas veces una certeza subjetiva, es así o no es así. Pero en la justicia las verdades que cuentan no son las verdades del mundo ni las certezas subjetivas, cuentan las pruebas según un código de procedimientos. Entonces habrá que esperar qué hace la justicia, qué cosas acepta como prueba, cómo las valora y finalmente qué fallos produce. ¿Y qué te pasa, Diana, cuando vos escuchás o lees un testimonio como el de la ex primera dama, diciendo,
No, además yo le dije a la ministra de Mujeres, de Género, y no me escuchó. Porque lo que pienso inmediatamente es, se la dejan servida en bandeja a los que ideológicamente están en contra de todo esto. Pero digo, algo falla ahí. Sí, quien fue la ministra dice que nunca hubo oportunidad de que hablaran a solas, y eso también deberá probarse. Acá está la palabra de Fabiola diciendo, le dije a la ministra lo que me pasaba, y está la palabra de la ministra diciendo, Fabiola me dijo, tengo que contarte algo, y nunca tuvimos la oportunidad de intimidad, de soledad, porque siempre había alguien de la seguridad o acompañante, etcétera. Nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Esto es lo que dice la exministra. Entonces, ¿cuál de estas cosas es cierta? Habrá que evaluarlo. Lo cierto también es que a ella no la ayudó nadie. El núcleo alrededor del presidente en la residencia. Ahora, ella pudo pedir ayuda, pudo manifestarlo. Cuando uno mira la imagen pública, es una imagen, diría que hasta romántica, cuando ella está embarazada, claro. Cuando las fotos que había. Tapas de revista. Claro, el acompañarlo a él públicamente. Pero esto también es parte de... esto no habla ni a favor ni en contra de que exista esa situación de violencia. Entonces, es difícil establecer desde afuera, sin más datos que los que me brinda la prensa, porque yo no tengo acceso a ninguna de estas personas, ni a la ministra, ni a él, ni a ella, ni al juez. No sé cómo han trascendido las fotos y esta es otra cosa que habría que averiguar, porque esto todo lo que está en un expediente... Todo lo que está en un expediente se conoce. Se conoce, se filtra, y esto en algunos casos es un daño importante, ¿no? Importante. Porque quizás, bueno, ella tuvo que tomar una decisión, Fabiola tuvo que tomar una decisión. Primero fue no denunciar, después fue denunciar, en el medio algo pasó, ella lo dirá, lo contará. ¿Por qué su motivación era no denunciar primero? ¿Por qué su motivación era denunciar después? Supongamos que ella toma la decisión de no denunciar. Hay muchos factores a favor y en contra de cualquiera de las dos posibilidades. Es decir, en la vida de una persona, lo que puede implicar empezar un proceso como este, con alguien que ha sido presidente, si bien en este momento resulta que él no tenía amigos, no tenía colegas, ahora no tiene alumnos, no tiene nadie, van dejándolo en un aislamiento, también como resultado de las internas políticas que tienen. La supervivencia requiere que este señor, que era un lastre, lo tiren por el borde del barco. Así que ya está. Digamos, como sujeto ya es una persona que no tiene chances futuras ni poder presente. Entonces, es más sencillo, pero para ella pudo resultar muy difícil pensar en hacer una denuncia. La exposición personal en una persona que tiene cierta fragilidad, que ella admite, emocional, la posibilidad de someterse a un interrogatorio que dura horas, es algo realmente muy agotador, no solo en un sentido físico, en un sentido psíquico, en el impacto que pueda tener sobre su hijo a futuro, porque eso va a quedar en una historia a la que él va a poder acceder cuando sea mayor, y eso también es parte de la especulación que hacemos las mujeres cuando decimos, ¿denuncio o no denuncio una violación o un caso de violencia? Lo pensamos en el contexto, lo pensamos en nuestra responsabilidad con las personas que nos rodean y con las que tenemos afecto. Pensemos en un caso extremo, las violaciones en los centros clandestinos de detención, en la dictadura. Fueron relatadas en su momento en la CONADEP y figuran muchas de ellas en el Nunca Más. Cuando se hizo el juicio a las juntas en el 85, no figuran en las actas del juicio, aunque al principio se empezaba algún relato y los jueces lo suspendían y decían, no, esto es un delito de instancia privada, es algo de la intimidad que no figure para no afectar a esta persona. Cuando finalmente hay cambios en el medio muy importantes, el cambio del Tribunal Penal Internacional de hablar de delitos de lesa humanidad cuando hay violaciones en conflictos armados, el cambio en el Código Penal en nuestro país de pasar de delitos contra el honor a delitos contra la integridad, donde es la integridad lo que está en juego y no el honor patriarcal. Todas estas, y el haber hablado entre ellas, haber compartido experiencias y ver que hay cosas que parecen una historia individual, pero que son una historia colectiva. Cuando es una historia colectiva, cuando nos ha pasado a todas, empezamos a pensar que hay otro orden, que no es
una causa que tiene que ver conmigo como persona, como sujeto. Hay algo más estructural, hay algo que tiene un orden de poder que quizás hay que analizar con otras herramientas. Todas estas mujeres tuvieron todo este proceso. Cuando se reabren los juicios por la verdad, ellas comienzan a denunciar las violaciones en los centros clandestinos de detención. Muchas de ellas cuentan que no se lo habían dicho ni siquiera a su familia, que no se lo habían dicho a sus parejas, que sus hijos no lo sabían ni antes de entrar a litigar, porque era algo que resolvieron también colectivamente como un gesto solidario hacia unas hacia otras, y muchos quedaron demostrados y hay en este momento muchos agresores presos precisamente por esas violaciones, ¿no? Como parte de los delitos de lesa humanidad. Bueno, no se lo habían contado ni a sus familias. Esto quiere decir que hay procesos en la violencia que pueden ser subjetivos, que pueden llevar mucho tiempo, que se evalúa cuándo comunicar o no, porque son daños que a veces las mujeres deciden sobrellevar solas para no generar después un conflicto que también ellas tengan que ayudar a reparar. Piensan en los hijos o las hijas. Bueno, todo esto debe haber pasado seguramente también por la cabeza de Fabiola como por cualquier otra cabeza. Habrá que ver qué asesoramiento tiene. Ambos tienen ahora, antes tenían un único abogado ambos, ahora cada uno tiene una abogada diferente. Habrá que ver qué recomendaciones le hace, pero por lo pronto, cada día esta semana nuevamente vamos a tener seguramente datos nuevos, videos nuevos, testimonios nuevos. Bueno, habrá que ir viendo con un poquito de distancia, fuera de la empatía que podamos tener, un poquito de distancia hacia la reacción inmediata que podemos tener con un relato, porque siento en esto no una historia común. No es una historia común. No es una historia común. ¿Qué conclusión podríamos sacar de ver a Fabiola como víctima, presunta víctima, de una agresión de quien fue primera figura de la República? Hay que reforzar los sistemas de acompañamiento para que alguien que es víctima, aun cuando lo sea del hombre más poderoso, supongamos que fuera el más poderoso, del más poderoso del país, tenga la chance de recibir ayuda y recibir acompañamiento. Sí, porque el mensaje para todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y no son primera dama es, che, si le pasa esto, exactamente, ¿qué me queda a mí? Exactamente. Es ahí donde yo siento que el daño que ha hecho Alberto Fernández en este caso es monumental, ya no solamente político, sociológico. Exactamente. Si ella no pudo tener una mínima ayuda para que no le pongan un ojo negro, entonces, ¿qué me queda a mí? Y hay otra cuestión, cuando las situaciones de violencia son muy graves, si fuera verdad relatos como tuvieron que hacer un tratamiento para un embarazo de ella y cuando lo logra le patea la panza, bueno, si esto fuera verdad y se probara esto, es siniestro. La visibilidad de las heridas en el cuerpo es una manera de la violencia física. Total. Pero previa a esa violencia física hay muchas otras formas de violencia psicológica, la desvalorización, el grito, el insulto, el hacerle sentir que sin él no puede hacer nada, que está sola, el aislamiento, la violencia económica. Todas esas otras formas se dan el momento en que llega el primer golpe, han hecho de esa persona ya una víctima propicia. Mujeres que estén sufriendo otras formas de violencia dicen, bueno, a mí me da un empujón de vez en cuando, pero nunca me dejó un ojo morado. A mí me insulta, pero nunca me pegó. Entonces empiezan a minimizar. Nos costó tanto en la ley de violencia en el 2009 enumerar las formas de violencia, definirlas, hacerlas visibles, porque en la vida de toda mujer está la naturalización de que en algún momento y te van a tocar la cola en el colectivo, te van a insultar en la calle, te van a decir algo muy desagradable, alguien se va a intentar propasar con vos en un trabajo. Son cosas que están en la expectativa de las mujeres y naturalizadas. Bueno, ya se sabe que si estás en esta situación y estas son cosas que pueden pasar. Incluso se minimiza denuncias diciendo, bueno, pero vos fuiste sola al boliche a bailar y saliste con un tipo y pensás ¿qué esperabas? Y vos estás vestida así y vas a trabajar vestida así, ¿qué esperabas? Como si esos datos externos fueran leídos
en términos de disponibilidad sexual. Bueno, Claro. si ella se viste así, es que ha levantado la tranquera y ahí vamos todos, porque somos bienvenidos. Ujú. Ella lo que nos está diciendo a cualquier varón que lea en esos términos machistas, como han sido educados, ese gesto lo van a ver como acá se puede, acá se avanza, ¿no? Y el no que ella pueda decir es un no tardío porque ella levantó esa barrera del recato personal, de cómo vestirse, cómo hablar, cómo mirar, cómo todos los códigos que tenemos que tener y cómo se nos educa a nosotras para no parecer que provocamos. ¿Que provocamos qué? Un varón no tiene control sobre su sexualidad. Habla mal de los varones pensar que una vez que abrió una puerta de un auto ya el resto es algo salvaje que no puede Vos sabés contener. cómo me pongo. ¿Cómo ¿no? me pones? Claro, cómo me pones. Vos sabés cómo me pones. Mencionabas recién un poco que te estás enterando a través de los medios y quería plantearte un tema caro a nuestros afectos, que es el rol de los medios, que han sido de alguna manera acompañantes de esta cultura machista y de también en algún punto esta evolución hacia maneras diferentes de construcción. Pero claro, no solamente está Alberto Fernández con el caso Fabiola, sino empiezan a aparecer, no casualmente, situaciones donde comunicadoras, defensoras de que a la mujer se le cree, dudando sobre si creerle a Fabiola. Sí, efectivamente. Y entonces ahí digo, ¿el doble estándar no es solamente de Alberto o forma parte también de estas contradicciones en las que nos metemos, donde no solamente se defiende una idea, sino también a veces una postura política según el prisma de si me cae bien la víctima o no me cae tan bien? En primer lugar, creo que los medios evolucionaron muchísimo. Uh-huh. Si yo tomo cualquier medio, 15 años atrás o 10 años atrás, y lo tomo, digamos, hace un año, para no ponerlo en presente, sí. está un poco más complicado, hubo una enorme evolución en comprensión y también evolución en el lugar que se quiere ocupar, sobre todo los varones, el lugar como comunicadores que quieren ocupar, no querían ser paleolíticos, ahora quieren ser paleolíticos, ¿no? Hay una vocación porque la nueva masculinidad es una masculinidad paleo, no vegetariana, sino... Sí. Entonces empieza a haber un nuevo modelo deseable de masculinidad que para mucha gente le viene muy bien. Yo veía en la comunicación, en algunos canales, sigo algunos programas brevemente, soy muy selectiva porque, como vos sabés, yo leo diarios y diarios en papel. Entonces puedo dedicarle el tiempo, la profundidad en la nota, sigo a algunos columnistas, tengo un poco más de selectividad. Pero veo también algunos programas. Y yo veía paneles enteros de varones opinando sobre la salud mental, opinando sobre las posibilidades, el mapa de la casa de la Casa Rosada, por un lado, donde tenía ya su oficina de Vicente López, a ver dónde estaba en la quinta presidencial, la casa de huéspedes. Bueno, todos esos análisis, a veces pertinentes, a veces no, porque hay mucho de ocupar el tiempo y mientras pasar fotitos. Varones, montones de varones, son pocas las mujeres que han opinado. Quizás porque se presume que una mujer va a tener una posición tendenciosamente a favor de la presunta víctima. Yo creo que tenemos que diferenciar la opinión de una mujer y de un varón de la opinión de alguien que tiene una perspectiva de género o no la tiene, o más profundamente de alguien feminista y alguien que no es feminista. Y no me parece que se sea una división entre varones y mujeres. También creo que el feminismo, que tiene además una adscripción político-partidaria, desde mi punto de vista debiera privilegiarse la posición feminista, pero esto no siempre resulta así, por muchísimos motivos. La pertenencia partidaria es también formativa de la perspectiva que se tiene y se puede pensar en cuáles son las consecuencias políticas, los poderes que hay detrás, a quién beneficia y a quién no, frente a algo que no es el caso específico de violencia, sino que el año que viene
hay elecciones legislativas, que en la provincia de Buenos Aires hay una disputa entre el gobernador y la cámpora, que Cristina todavía no dijo nada, pero ya va a decir algo. Bueno, por supuesto, el gobierno actual. Todo esto va formando los condicionamientos en el análisis del episodio, no es solo el episodio. También quiero decir que, en mi caso, que soy feminista y que no tengo una adscripción partidaria y que trato de juzgar desde esa posición, porque me parece una posición política y ética relevante, tengo que admitir que hay casos de falsas denuncias, porque hay casos de falsas denuncias, no es algo que no existe. En ese sentido, decir yo te creo hermana es, te escucho tu testimonio y me lo tomo en serio. Y me tomo en serio tu testimonio en un contexto de derechos humanos. Eso quiere decir yo te creo hermana. No estoy incondicionalmente del lado de tu testimonio y no veo ninguna otra cosa, aunque sea prueba en contrario. Eso me parece que es demasiado, no sé, demasiado atribuirle al feminismo y sería algo que lo aleja de la posibilidad de la justicia. Tenemos que ignorar el beneficio de la duda, tenemos que ignorar la presunción de inocencia. No, porque la presunción de inocencia es un logro de la democracia. Lo que no tenemos que hacer es transformar la presunción de inocencia en una condición de prepotencia y de acá no ha pasado nada hasta que la justicia lo resuelva dentro de 10 años. ¿Cómo hacer para que la presunción de inocencia no signifique impunidad? Ese es parte de nuestro reto, como seres racionales, ¿no? Como alguien que va a escuchar a la justicia y le va a decir, escuchá el testimonio de la víctima, prestale atención, no lo tomes a la ligera, no le pidas a la propia víctima que lleve las pruebas de que ha sufrido violencia porque es un hecho que transcurre en lo privado y es muy difícil obtener testigos en esos casos. Entonces no seas injusto, injusta, cuando no consideras el testimonio como una de las pruebas a tener en cuenta. Pero no es la única y tengo que considerarla dentro de la presunción de inocencia y dentro del beneficio de la duda. En ese contexto complejo es que va a intervenir la justicia. Cuando yo dirijo un observatorio de género en la justicia, cuando promovemos que haya una perspectiva de género, cuando aplicamos la ley Micaela, cuando entrenamos en una mirada más respetuosa de los derechos de las mujeres, no proponemos una ceguera, proponemos que se levante una proscripción en relación con la racionalidad de las mujeres, con el valor de su testimonio. Sistemáticamente, lo que las mujeres dicen es poco tomado en cuenta. En una violación, en un caso de violencia, en un caso de tenencia de los hijos, se dice que en los niños y niñas pasa lo mismo. Cuando se dice, en realidad ellas le llenan la cabeza por rencor, porque están disputando los alimentos, siempre las mujeres somos las interesadas. En este caso también se aplicó eso. Ella busca dinero, ella busca, a ver qué es lo que busca, como precedidas por el interés, alguien que está lejos de la posibilidad de una palabra con verdad. Y esto ha sido históricamente así. De hecho, las mujeres, hasta casi... hasta la primera mitad del siglo XX, no podíamos ser testigos en un juicio. La condición de testigo era algo que no podía entrar las mujeres porque nuestra palabra no transmitía verdad. Pasar de eso a decir, denle prioridad cuando hay una denuncia a escuchar este testimonio y tómenlo como una prueba posible, no que digan, es verdad porque lo dijo, porque eso nos conduciría probablemente a errores, pero sí tomarlo en serio. Tomarse en serio los derechos de las mujeres es algo que no hemos logrado, ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial, y a veces ni siquiera en el Legislativo cuando se legisla, porque se legisla para atrás. Totalmente.